Hola, seguimos con nuestro recorrido del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y en la clase pasada vimos que Marcos se divide en dos secciones principales. Primero comienza con un prólogo en capítulo 1, versículos 1 al 15, que presenta a Jesús y a Juan el Bautista. Y el mensaje es que Jesús es el Mesías prometido por el Antiguo Testamento y Marcos es el mensajero que Dios ha enviado para preparar sus caminos. Luego vimos sección 1, que tiene como su enfoque la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a hablar de la segunda sección. Bueno, Marcos termina la primera sección con un momento de transición, una transición entre sección 1 y 2. Otra vez, el tema, el enfoque de sección 1 es la identidad de Jesús. Y esa enseñanza llega a su momento culminante en capítulo 8, versículos 22 al 30. En esta sección, Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Y aquí tenemos una perspectiva sobre lo que los discípulos entienden. Capítulo 8, versículos 27 al 30 dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y acuérdense, eso es la pregunta de la segunda mitad, o de la primera mitad de Marcos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y ahora Jesús hace esa pregunta de sus discípulos. Bueno, ¿cómo responden a esa pregunta? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. Y ahora Jesús pone la pregunta directamente a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Ya por fin, a pesar de toda la confusión de los discípulos en la primera mitad del libro, parece que tienen el entendimiento correcto sobre la identidad de Jesús como el Mesías. Entonces este pasaje provee una conclusión a la primera sección del libro. Él es el Cristo, Él es el Mesías, el Rey ungido, el Rey davídico que ha venido para establecer el reino de Dios. Ahora, algo interesante aquí es que tenemos una historia, la historia de un milagro que nos ayuda a entender la condición de los discípulos. Creo que este milagro ilustra la condición de los discípulos. La historia va así. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Ahora, ¿qué significa esta historia? Bueno, es probable que Marcos incluya esta historia en este momento para ilustrar, como dije, la condición de los discípulos. ¿Qué es la condición de los discípulos? Bueno, ellos ya pueden ver, ya entienden que Jesús es el Mesías, pero su entendimiento, su visión, digamos, es parcial. Todavía no entienden el otro lado de la moneda. Jesús sí es el Mesías, pero Él vino para sufrir. Y la parte del sufrimiento del Mesías es lo que faltan los discípulos.
Como el hombre ciego en la historia, ellos necesitan un segundo toque de Jesús. Se les va a hacer difícil comprender que Jesús vino para sufrir, porque en su entendimiento, ser rey simplemente significa que va a reinar. Entonces, la pregunta de la segunda mitad del Evangelio de Marcos es, ¿para qué vino Jesús? Entonces, después de la confusión de los discípulos, Jesús en esta segunda mitad del libro comienza a explicarles el significado verdadero de su identidad mesiánico. Y eso nos lleva entonces a la segunda sección, comenzando con Marcos 8:31. Si la pregunta de la primera mitad del libro es ¿quién es Jesús? La pregunta de esta segunda sección es ¿para qué vino Jesús? Y Cristo tiene que enseñarles que Él vino para sufrir. Además, en esta sección vamos a encontrar mucha enseñanza sobre el discipulado. ¿Okay? ¿Qué significa seguir a Cristo? Y esta segunda mitad se puede dividir en tres partes. Podemos llamarlos tres fases de la historia. Fase 1 comienza en capítulo 8 y va a capítulo 10, versículo 52, y es el viaje de Jesús a Jerusalén. Luego tenemos una segunda fase en 11:1 a 13:37 que habla de Jesús en y alrededor del templo. Y la tercera fase es la muerte y la resurrección de Jesús en capítulos 14 al 16. Okay, vamos a comenzar con la primera fase, el viaje de Jesús a Jerusalén. En esta sección Jesús está preparando sus discípulos para su muerte. Notan que Marcos narra 3 veces en esta sección cómo él profetiza 3 veces sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Es uno de los temas principales de esta sección. Pero lo que es interesante es que después de cada una de estas predicciones o profecías, Marcos narra cómo los discípulos responden mal a lo que Jesús dice. Y luego cada vez tenemos una enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre lo que es el discipulado y el sufrimiento. Entonces quiero demostrarles eso, que tenemos en esta sección 3 predicciones, 3 profecías de su muerte y su resurrección. Y en cada caso, lo que sigue es una explicación de cómo los discípulos malentendieron esta enseñanza. Y luego Marcos nos enseña cómo Jesús tiene que explicarles a los discípulos las implicaciones de su muerte y su sufrimiento. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué significa seguir a Jesús? La primera predicción viene en capítulo 8, versículos 31 y 32. Marcos dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Entonces tenemos una predicción del sufrimiento de Jesús. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es un mal entendimiento de parte de los discípulos, específicamente aquí Pedro. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y respondió a Pedro, aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro entiende que Jesús es el Mesías, pero no entiende que como Mesías su responsabilidad o su obra es morir y sufrir. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es una enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del discipulado. Jesús explica qué implica esa verdad del sufrimiento de Jesús. Tiene implicaciones para sus discípulos. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo,
que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces podemos ver ese patrón. Primero, una predicción del sufrimiento de Jesús, luego un mal entendimiento por los discípulos y luego una enseñanza sobre el discipulado. Vemos la misma cosa con la siguiente predicción de la pasión de Jesús. En capítulo 9, versículos 30 al 31, tenemos otra vez una predicción del sufrimiento de Jesús. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Y eso realmente es el enfoque de esta segunda sección del libro. Jesús está instruyendo y enseñando a sus discípulos, se está enfocando en ellos, no tanto en las multitudes. Y específicamente Jesús les está hablando sobre su sufrimiento, su muerte. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Entonces, otra vez una predicción de su sufrimiento. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, otra vez un mal entendimiento de parte de los discípulos. Versículo 32 dice, pero ellos no entendían lo que quería decir con eso y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces, un mal entendimiento. Jesús acaba de hablarles de su sufrimiento y su muerte y ellos están discutiendo sobre cuál de ellos es más importante. Y luego lo que sigue es una enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del discipulado. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de esos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, solo al que me envió. Otra vez, una enseñanza sobre la naturaleza del discipulado. Y podemos ver la misma cosa con la tercera predicción del sufrimiento de Jesús. La tercera predicción viene en capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32 dice, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él. Le escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Entonces otra vez una predicción de su sufrimiento. Y lo que sigue es un mal entendimiento de parte de los discípulos. Versículo 35 dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes?
concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Entonces otra vez Jesús acaba de explicar que va a sufrir y va a morir, pero ellos solo están pensando en la gloria, solo quieren exaltarse a sí mismo y así completamente mal entienden la naturaleza, no solamente de su identidad mesiánico de él, sino también del discipulado. Entonces lo que sigue es una enseñanza, una tercera vez, enseñanza de Jesús sobre las implicaciones de su sufrimiento para el discipulado. Si Jesús sufrió, sus discípulos tienen que sufrir. Si Jesús tuvo que humillarse para servir a los demás, los discípulos de él tienen que hacer lo mismo. Versículo 42 dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Marcos, por medio de estas historias, nos está enseñando primero la naturaleza de la identidad mesiánica de Jesús, pero también la naturaleza del discipulado. Y todo eso tiene una aplicación bien revelante para los discípulos. Vemos una aplicación de eso en capítulo 10, versículos 29 al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces, fase 1 de esta segunda mitad del libro se dedica a ayudar a los discípulos a entender dos cosas. El propósito de la venida de Jesús es sufrir y morir por nosotros como un siervo humilde. Y segundo, esto implica que ser discípulo requiere que nosotros suframos y sirvamos a los demás. La segunda fase viene en capítulos 11 al 13. Y en esta sección, Marcos habla de lo que Jesús está haciendo en y alrededor del templo. Malaquías había profetizado la venida del Señor que Israel buscaba y dijo que Él vendría para purificar el templo y purificar la nación y el pueblo de Dios. Entonces, lo que quiero hacer para describir esta sección es primero notar una serie de pasajes, de profecías del Antiguo Testamento. Y quiero notar cómo Marcos toma esas profecías y esos pasajes para explicar y describir lo que Jesús está haciendo en el templo durante este tiempo. Entonces Jesús está llegando a Jerusalén
y él está acercándose al templo y Marcos tiene un mensaje muy poderoso sobre Jesús y el templo. Entonces, primero el trasfondo del Antiguo Testamento. Malaquías y la purificación del templo. Malaquías y la purificación del templo. Malaquías 3, 1 al 3 dice, El Señor Todopoderoso responde, Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y es un pasaje que ya vimos en el prólogo de Marcos. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas, los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces Malaquías está hablando de la venida futura del Mesías a su templo para purificarla. Otro pasaje importante es Salmo 118. Salmo 118 describe una procesión, un desfile real, un desfile del rey davídico después de victoria en una batalla. Entonces él está regresando de la batalla, de la guerra, victorioso y está acercándose a la ciudad. Y cuando él llega a la ciudad, el pueblo lo recibe con alabanza y acompaña al rey y a su desfile al templo. Aquí es lo que dice Salmo 118. Señor, danos la salvación. Y la palabra hebrea aquí es la palabra Hosanna. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión, portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Entonces es la descripción de un desfile real con la llegada del rey a la ciudad, a la santa ciudad. ¿Y a dónde va el rey cuando llega a la ciudad? Va al templo y es acompañado por su pueblo. Otro pasaje es Jeremías. Jeremías habla de la impureza del templo. El profeta Jeremías condenó a la nación por su mal uso del templo. La nación se jactó del templo, pero su vida no estaba de acuerdo con su profesión y lo que ellos hacían en el templo. En el templo adoraban a Dios, alababan a Dios, pero fuera del templo vivían como paganos. Entonces aquí son las palabras del profeta Jeremías en capítulo 7, versículos 7 al 11. No confíen en las palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Entonces ellos se están jactando y gloriándose en la presencia del templo y en su acceso al templo. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas esas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Entonces, ¿qué es una cueva de ladrones? Una cueva de ladrones es un lugar donde los ladrones se esconden para sentirse seguros. Entonces, básicamente el templo ha llegado de ser una cueva de ladrones porque aquí viene la gente que son gente
engañosa, gente que cometen adulterio y la idolatría y roban, pero vienen al templo y ahí se sienten seguros y cómodos. ¿Por qué? Porque están en la casa del Señor y por eso proclaman el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Entonces, en el contexto en Jeremías, esta es una profecía de la destrucción futuro del templo. Y el último pasaje que quiero enfatizar es Zacarías, que habló de la venida del rey. Zacarías 9:9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Entonces, en Marcos 11, Jesús está llegando al templo y él cumple todas esas profecías. Él tiene primero una entrada triunfal en el templo sobre un asno. Capítulo 8, versículos 8 al 10 dicen, Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana. Y es una cita de Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entonces ellos están reconociendo en ese momento que la llegada de Jesús a Jerusalén es la llegada del rey a la santa ciudad profetizada en Salmo 118. Luego, ¿qué hace Jesús cuando entra en la ciudad? Bueno, va al templo, como en Salmo 118. La purificación del templo y una palabra profética, capítulo 11, versículos 15 al 17. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Entonces la historia también en este contexto de la maldición de la higuera antes y después de la purificación del templo es como una parábola viva que, que habla de lo que Dios va a hacer con el templo y con Jerusalén. La ciudad se quedará y el templo se quedará malditos por Dios. En este contexto, luego, Marcos narra varias historias de conflicto y de rechazo por los líderes judíos. El conflicto y el rechazo que hemos visto en todo el libro llega a sus momentos climáticos en estos últimos días de Jesús en el templo. Lo que ha pasado en toda la vida de Jesús y en toda la nación ahora está pasando en Jerusalén y aún en el templo. El rey mesiánico ha venido a su templo para purificarlo, pero la nación lo está rechazando. Y Jesús tiene palabras muy fuertes contra los maestros de la ley. En capítulo 12, versículos 38 al 40, Marcos dice, como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasarse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que ellos están, como los discípulos, están exaltándose a sí mismos, quieren lugares importantes y ellos no entienden que su Mesías, su Rey, está entre ellos y que ellos deben someterse a Él. Y esta sección termina en capítulo 13 con una condenación del templo, una condenación fuerte del templo. Y es una gran profecía que
también encontramos en Mateo en capítulos 24 y 25 y en Lucas capítulo 21, una gran profecía de la destrucción del templo que ocurrió unos 40 años después, en el año 70 después de Cristo. Entonces Jesús dice, por su rechazo del Mesías, la nación se quedará destruida, se quedará condenada. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero quiero notar varias cosas de fase 3. Como Jesús había dicho, su llegada a Jerusalén resulta en su muerte. Y en esta sección, su confrontación con los líderes judíos y su rechazo por la nación llega a su clímax. Sin embargo, la crucifixión de Jesús no termina su vida como esperaban los líderes. Entonces, varias cosas importantes en esta sección. Primero, Jesús es el rey ungido, pero para su muerte. Él ha sido ungido, pero su unción es para su muerte. Y vemos eso en la historia de capítulo 14, versículos 1 al 11. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Con la cena Jesús se presenta como la nueva Pascua y presenta un nuevo pacto. Y eso es realmente remarcable, hermanos. Jesús toma uno de los rituales más sagradas y más establecidas de la fe judía, la Pascua, y lo hace centrarse en sí mismo. Jesús está poniendo esta gran tradición a un lado y lo está reemplazando con su propia tradición. Como el rey mesiánico y como el Hijo de Dios, Él es el cumplimiento de la Pascua y así puede abrogarlo y reemplazarlo con su propio ritual, una nueva tradición para el nuevo pueblo de Dios. Ahora su obra redentora, no el éxodo de Egipto, será el centro de la vida religiosa del pueblo de Dios. Además, Jesús anuncia el fin del antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Y él anuncia el establecimiento de un nuevo pacto que otra vez se centra en sí mismo. Este pacto, anunciado por los profetas, ha llegado a su cumplimiento en la persona de Jesucristo y en su obra. Entonces Jesús está anunciando la llegada de una nueva época de relacionarse con Dios. La era de relacionarse con Dios a través de la ley y el pacto mosaico se ha acabado y ahora el pueblo de Dios se relacionará con Dios de una nueva manera. Marcos también enfatiza que los seguidores de Jesús fallan y él enfrenta el sufrimiento solo. Jesús es decepcionado por sus discípulos en Getsemaní, traicionado por uno de ellos y negado por otro. Pero en todo de esto, Él es el pastor fiel de su pueblo. En capítulo 14 tenemos una cita de Zacarías. 14:27 dice, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Marcos también nos habla de varios juicios de Jesús. Marcos cuenta dos juicios de Jesús, uno por el concilio judío y otro por el gobernador gentil. Y el punto es que tanto los judíos como los gentiles son culpables por su condenación injusta. Marcos también enfatiza que Jesús muere como el siervo sufriente de Dios. Él es el cumplimiento de Isaías 53. Dios le mandó, le envió a la tierra y él dio su vida en rescate por muchos, como Marcos dijo en capítulo 10, versículo 45. Aún el centurión que lo crucificó reconoce su identidad. Capítulo 15, versículo 39 dice, el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, este mensaje de todo el libro,
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí está confirmado por un centurión gentil, un pagano. Pero luego termina el libro así. Al tercer día Jesús se levanta de los muertos, demostrando que Él realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. No se quedó sepultado, no se quedó en la tumba, Él se ha resucitado y entonces eso confirma que Él es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico, el Hijo de David, que ha venido para establecer el reino de Dios.